Don Jorge Olazo, público presente, la señora madre de don Jorge. Agradezco a los organizadores que me hayan conferido el honor de presentar el libro La prueba de materia civil, escrito por don Jorge Olazo. Don Jorge Olazo Álvarez es licenciado en Derecho de la Escuela Libre de Derecho y máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Estatal a Distancia. Ha realizado estudios en el máster de Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante. Es juez del Tribunal Segundo Civil, sección primera de San José. Profesor de la Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social de la UNED. También profesor de la Universidad de Costa Rica en la Facultad de Derecho. Ha sido capacitador de la Escuela Judicial, de la que formó parte del equipo que elaboró el programa de formación básica de jueces en 2006. Tiene diferentes investigaciones, no solamente en Derecho Procesal Civil, sino también en Derecho Procesal Laboral. Quiero destacar en relación con eso su libro La prueba en materia laboral. Igualmente, su investigación sobre el derecho sancionatorio laboral y su regulación en el Código de Trabajo, la que es totalmente novedosa en un ámbito en el que ha existido poca claridad en Costa Rica. Es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. A Jorge Olazo lo conozco desde hace muchos años, inicialmente aquí en la cancha de fútbol del Colegio de Abogados y Abogadas. Posteriormente, compartí mucho tiempo con él en el año 2006, cuando junto con el recordado amigo Héctor Amoretti y don William Molinari, aquí presente, formamos el equipo encargado de diseñar un programa de formación básica de jueces que posteriormente fue la base del programa de formación inicial de jueces del Poder Judicial de Costa Rica. Teníamos grandes discusiones y enfrentamientos acalorados, especialmente con nuestro amigo Héctor Amoretti, pero luego de esos enfrentamientos que podrían haber terminado nuestra amistad, terminaron más amigos que antes. Discutíamos sobre cuál debía ser el perfil del buen juez y de una buena jueza en un Estado social y democrático de derecho, sobre la independencia judicial, el principio de imparcialidad, el debido proceso, los deberes éticos del juez y de la jueza, sobre la argumentación jurídica y las discusiones entre lo que Pedro Aba llama el normativismo y el realismo jurídico, sobre las habilidades y competencias que se debían tener para una adecuada valoración de la prueba, aspecto este último que es una de las temáticas del libro que hoy se presenta. La obra se caracteriza por su gran carácter didáctico, en el que se refleja la gran experiencia de Jorge Olazo como capacitador de la Escuela Judicial y como profesor universitario. Así abundan en la obra ejemplos de casos para ilustrar la temática, y cito por ejemplo las páginas 74, las páginas 157 a 161, pero el libro está completo, está repleto de casos, lo que es, hay que decir, poco común en muchas obras de derecho procesal civil y tiene un gran sentido pedagógico. El carácter didáctico de la obra se expresa, por ejemplo, en el apartado sobre la formulación de los hechos probados en las páginas 353 a 364, en que señala los diversos pasos que debe seguir el juzgador para la elaboración de los hechos probados, todo acompañado de ejemplos prácticos. La obra se caracteriza además porque ilustra los diversos temas también a partir de ejemplos basados en la jurisprudencia de los diversos tribunales, por ejemplo, de la Sala Primera, la Sala Segunda y de la Corte Suprema de Justicia, lo mismo que de la Sala Constitucional. Ello es fundamental para los operadores del sistema de justicia civil, ya que el ejercicio jurisprudencial no se puede dejar de considerar. En el ejercicio profesional no se puede dejar de considerar lo que han resuelto los más altos tribunales del país. Aunque la obra es de derecho procesal civil, no faltan referencias a otras ramas del derecho. Por ejemplo, la mención que se hace a los sistemas de valoración de la prueba, del artículo 154 de la Ley de la Jurisdicción Agraria y el artículo 493 del Código Laboral, relacionándolos con la jurisprudencia de la Sala Constitucional, de modo que no se trata de una
valoración conforme a lo que se ha llamado la íntima convicción, sino conforme a lo que se ha denominado la sana crítica, conforme lo dicen las páginas 327 y 328. Confronta todo ello con el sistema de valoración de la prueba del Código Procesal Civil. Quiero hacer mención a algunos de los aspectos tratados en el libro por don Jorge Olazo desde la perspectiva de alguien que es ajeno al proceso civil, habiéndome desempeñado en mi vida profesional y docente en relación con el proceso penal. Debo advertir que mi experiencia profesional en el proceso civil data de 1987, o sea, de hace casi 30 años, cuando fui secretario de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Y mis únicas incursiones en el proceso civil desde el ámbito académico han sido intervenciones esporádicas, en alguna invitación a escribir en un libro de Derecho Procesal de Familia y alguna actividad también de Derecho Procesal de Familia. La última, hay que decir, fuertemente criticada mi intervención por don Héctor Amoretti en una conversación breve que no sospechábamos que no podríamos concluir. En primer lugar, quiero destacar la comparación que hace Jorge Olazo entre el juez y el arqueólogo. El juez con el arqueólogo, lo mismo que con respecto al historiador. En la página 26 dice: ¿a cuántos de nosotros nos llama la atención la arqueología? El arqueólogo es un científico que estudia el pasado a través de los restos de las civilizaciones antiguas, para así encontrar los tesoros perdidos de la antigüedad. La función del juzgador es similar, pues partiendo de los hechos que las partes alegan en el proceso, debe constatarlos o averiguar cómo se desarrollan efectivamente las circunstancias que le servirán para decidir. Fin de la cita. En la cita al pie de esta página hace mención, citando de la Pian, a la función análoga del juez con la del historiador. Hace mención inmediatamente en la página 27 a la demanda y a la contestación de la demanda, como fijación de los hechos controvertidos, lo que sin duda implica una limitación que no tiene el arqueólogo o el historiador. Esta referencia que hace don Jorge Olazo hace recordar el artículo escrito por Calamandrei en 1939, que descubrí con Jorge Olazo en 2006, en el que comparaba la función del juez con la del historiador como parte de las preocupaciones que compartíamos Jorge Olazo y yo con respecto a la valoración de la prueba. Señala Calamandrei las diferencias entre ambas profesiones, marcadas por el principio dispositivo, ampliamente desarrollado por Jorge Olazo, que marca límites a esa verdad a determinar en el proceso civil, lo mismo que el principio de imparcialidad u objetividad, la prohibición de utilización del conocimiento privado y las reglas de valoración de la prueba basadas en tarifas legales que no dejan de existir en nuestra legislación. Todos estos aspectos son desarrollados con amplitud en el libro de Jorge Olazo. Hace mención a la importancia de la prueba de los hechos como requisito para la aplicación del derecho. Dice: en el cumplimiento de nuestro trabajo, ¿cuántas veces nos hemos encontrado ante procesos con aspectos jurídicos interesantes por lo novedosos y complejos? Los enfrentamos con pasión, cavilando prematuramente soluciones justas. Sin embargo, una vez analizado el caso, notamos la ausencia de prueba que sustente el dicho de las partes. Fin de esta cita que aparece en página 25. El tema de la interpretación de la ley sustantiva y procesal y los diversos aspectos que deben tomarse en cuenta ha ocupado especialmente a la doctrina y ha provocado una gran discusión filosófica. Sin embargo, en relación con la cita que hice de Jorge Olazo, los casos judiciales en gran parte se ganan o se pierden por las partes litigantes con base en discusiones probatorias. Ello ha sido, por ejemplo, resaltado por Jeremy Frank y ha sido retomado por diversos autores en los últimos tiempos. Esto refleja la importancia de la temática del libro, entre otros aspectos, no solamente en relación con los alcances del principio dispositivo, lo mismo que en relación con la prueba tarifada y la valoración libre de la prueba fundamentada, a lo que hace mención Jorge Olazo.
Muy relacionado con ello es la referencia que hace Jorge Olazo con respecto a las habilidades y destrezas del abogado litigante para presentar su caso, fijando los hechos a debatir, lo mismo que en lo atinente a la contestación de la demanda. Indica en la página 25, la experiencia nos muestra cómo la discusión final del conflicto depende de poder trasladar a la mente del juez las razones que justifican las peticiones de la parte. Hoy día, en relación con ello, debo decir, ha tenido un gran desarrollo las técnicas de litigación y la teoría del caso. Hace Jorge Olazo un amplio desarrollo del principio dispositivo de importancia fundamental en el proceso civil, que forma parte de los aspectos en que hay una diferenciación importante en relación con el proceso penal, a pesar de los acercamientos que se han dado en los últimos tiempos. Señala en relación con el principio dispositivo en las páginas 25 y 26. En un sistema civil como el nuestro, con claros rasgos dispositivos, la aplicación de la potestad jurisdiccional depende de la iniciativa particular, formulada inicialmente a través de la demanda y contestación, con pretensiones debidamente deducidas y sustentadas en hechos descritos con precisión y claridad. Además, las partes asumen la carga de probar esos hechos, por lo que requieren conocimientos precisos de las reglas y principios que los informan, de los criterios de admisión, de las formalidades para su evacuación, de las técnicas de valoración y otros aspectos importantes. Como consecuencia del principio dispositivo, Jorge Olazo utiliza el término verdad aparente al referirse al proceso civil. Dice en la página 32, la circunstancia de que nuestro conocimiento de la verdad dependa de los hechos indicados por las partes y de las probanzas ofrecidas por ellas mismas, nos lleva a afirmar sin lugar de dudas que la prueba recabada en el proceso civil no se dirige a probar la verdad, sino, diría yo, una verdad aparente, la que finalmente se nos muestre o se nos permita ver o deducir. Señala además en relación con eso en la página 34, la realidad, la prueba derivada de un proceso civil no se encuentra dirigida a la averiguación de la verdad real, sino que su finalidad es la de crear un estado de certeza en la mente del juzgador en relación con los hechos afirmados por una parte y la contraria, lo que podríamos llamar verdad procesal. Este principio dispositivo, debo decir, ha hecho que en ocasiones la doctrina haga una distinción entre verdad formal, que se dice que es perseguida por el proceso civil, y verdad material, que se señala que se seguiría en el proceso penal. Aunque es discutible que se pueda distinguir entre diversas verdades, la distinción indicada obedece a los intereses en juego en un proceso y en el otro. Se habla con frecuencia de una verdad consensuada en el proceso civil, relacionada con lo que Jorge Olazo llama verdad aparente o verdad procesal. Con todo, debe reconocerse que en forma limitada en el proceso civil se han ido dando en el proceso penal se han ido dando una serie de institutos que han ido dando cabida con ciertas limitaciones a una verdad consensuada, por ejemplo, en el procedimiento abreviado. En relación con los sistemas de valoración de la prueba, hace un amplio análisis desde la página 319 hasta la página 337. La valoración de la prueba, debo decir, es una labor fundamental del juez dentro de un proceso, pero también incluso de las partes litigantes en cuanto quieran convencer al juez de la verdad que les asiste. Señala Jorge Olazo, esta valoración constituye toda una actividad intelectual desplegada por el juzgador que consiste en analizar y ponderar las diversas pruebas traídas y evacuadas con la finalidad de determinar la certeza o incertidumbre de los hechos que sustentan las diversas pretensiones sometidas al escrutinio del tribunal. Cita de la página 319. Al mencionar los sistemas de valoración de la prueba entre las páginas 321 y 337, menciona el sistema de tarifa legal de las pruebas, el sistema de valoración de la prueba en conciencia y el sistema de sana crítica. En relación con el sistema de tarifa legal, debo decir que leí una vez en un libro de Bettiol que los criterios de la prueba tasada en general no han sido fijados de manera arbitraria, sino obedecen a reglas de la experiencia. Ello
con independencia de las limitaciones que implica este sistema en el caso concreto. A eso hace mención Jorge Olace, que indica que hoy día la prueba tasada se basa precisamente en máximas de la experiencia. Señala en la página 324 que las máximas de la experiencia son establecidas por el legislador y el juez se ve imposibilitado de aplicar la que considere necesaria para un caso concreto. Posteriormente, en esa página en la que sigue, pone como ejemplos la confesión de hechos desfavorables y la prueba que consta en un documento o instrumento público. Desarrolla en las páginas 330 a 334 el sistema de la sana crítica. Menciona los problemas de determinación de lo que significa precisamente sana crítica. En la página 333 nos dice: el concepto de sana crítica se refiere a una serie de reglas indeterminadas, generalmente relacionadas con la lógica, la experiencia y la psicología, las cuales no pueden llenarse, pues su indeterminación crea precisamente un amplio camino por el que el juez puede transitar. El concepto de juez sensato, dice, de alguna forma coayuda a clarificar esa definición, pues centra su atención en el juez y su actuar, pero es igualmente indeterminado, lo que no podría ser de otra forma por la amplitud que se entiende esta forma de valoración. Termina ahí la cita. Debo reconocer esa indeterminación que ha existido para conceptuar las reglas de la sana crítica como las reglas de la lógica, la experiencia y la psicología. Ello tiene gran importancia con respecto al control de la valoración libre de la prueba por parte del Tribunal de Alzada. La misma regla del juez sensato propuesta por Jorge Olazo, como él mismo lo admite, no deja de ser imprecisa. Por ello es importante la cita que hace Jorge Olazo en relación con la necesidad de fundamentación como característica de la sana crítica. Dice en la página 334, la sala ha indicado que este sistema de valoración no constituye una facultad ilimitada, por el contrario, el juzgador queda sujeto a las siguientes limitaciones. A. Está obligado a fundamentar su sentencia en apreciaciones o razonamientos que tengan como base elementos probatorios que se extraigan de los autos, sin posibilidad de aplicar el conocimiento privado que puedan tener sobre los hechos. B. Debe analizar las probanzas en conjunto, otorgándoles a cada una el valor que les corresponda. Agregaría yo, siguiendo entre otros a Tarufo, que el deber de fundamentación exige la posibilidad de un control intersubjetivo. Señala Jorge Olazo que de acuerdo con el Código Procesal Civil, el juzgador debe apreciar los medios de prueba en conjunto, conforme a las reglas de la sana crítica, salvo texto en contrario. Ese salvo texto en contrario marca una diferencia con el sistema de libre valoración fundamentado seguido en materia penal, lo mismo que en las materias agraria y laboral, a lo que hice mención al inicio, según lo que indica en relación con esta don Jorge Olazo. Dice que esta salvedad se refiere a los casos en que el Código Procesal Civil establece un sistema de prueba legal o tasada y le confiere un determinado valor a la prueba que se extrae de ciertos medios de prueba, como la confesión de hechos desfavorables para el confesante y los instrumentos públicos que tienen valor de plena prueba. Ello lo indica en la página 335. Una de las grandes dificultades que existe para los jueces y las juezas es el tema de la valoración de la prueba testimonial. Jorge Olazo hace referencia a los límites que existen en el Código Procesal Civil con respecto a la prueba testimonial en las páginas 153 a 163. Reconoce la desconfianza del legislador con la prueba testimonial, pero señala de la relación de los artículos 351 y 353 del Código Procesal Civil que en definitiva el legislador le restó aplicación práctica a las limitaciones que él mismo impuso. Al respecto debe señalarse que la prueba testimonial muchas veces es imprescindible,
pero es una prueba de difícil fiabilidad y valoración. Precisamente la prueba testimonial es una de las que más dificultades presenta en su valoración y fundamentación, recurriéndose en muchas ocasiones, por ejemplo, en materia penal, a meras intuiciones más bien propias de un sistema de íntima convicción y no de uno de sana crítica. Tal vez el tema que ocupa más a la doctrina procesalista civil hoy día en Latinoamérica y dentro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal es la relación entre el principio dispositivo y de aportación de parte, con la posibilidad de que con base en el principio de oficiosidad se disponga prueba para mejor proveer por parte del juzgador. Se trata de un aspecto en que la doctrina mayoritaria tiende a esta posibilidad, mientras que un sector minoritario encabezado por Alvarado Belloso en Argentina y Montero Aroca en España reclaman que se trata de una característica autoritaria, reclamando el papel pasivo del juzgador. Se trata de una temática de gran importancia, ya que existe una tendencia en el proceso civil a admitir un mayor poder del juez en ordenar de oficio, prueba, mientras que en el proceso penal un sector importante de la doctrina más bien defiende el carácter pasivo del juzgador como parte de un proceso acusatorio y garantista. Con respecto a ello, en las páginas 46 a 50, don Jorge Lazo desarrolla el principio dispositivo como característica del proceso civil. Cita a Couture, en donde dice: se entiende el principio de disposición aquel que deja librada a las partes la disponibilidad del proceso. Eso lo indica en la página 46. Luego señala que el principio de oficialidad mencionado en el artículo 1 del Código Procesal Civil no debe llevar a la dejación del principio dispositivo. Menciona que el proceso conforme al principio dispositivo se inicia a instancia de parte y es obligación de ésta el aportar todos los medios probatorios para sustentar una decisión a su favor. Lo señala esto en página 47. Luego de analizar pronunciamientos de la Sala Primera y la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, indica que son las partes las obligadas a ofrecer prueba que dé fundamento a sus afirmaciones y que combata los alegatos de la contraria. Esto en página 50. Menciona la prueba oficiosa y la prueba para mejor proveer y señala que el recurrir a estos mecanismos para introducir pruebas al proceso solamente puede ser utilizado en casos en que el juzgador desea corroborar hechos afirmados por las partes y no para averiguar sobre aquellos que son objeto a debate. Luego de citar un pronunciamiento de la Sala Primera, indica: A. La prueba de oficio no puede ser utilizada por el juzgador para demostrar hechos que las partes no han introducido al proceso. B. Tampoco debe ser empleada para subsanar las omisiones en que incurren las partes al introducir las pruebas necesarias para dar apoyo a sus afirmaciones. C. De lo contrario, se violarían los principios de igualdad y de imparcialidad de los juzgadores, los cuales son parte del debido proceso. Eso lo señala en la página 91. Con respecto a eso, debe reconocerse lo cauteloso que debe ser el juez y la jueza en la actuación oficiosa en materia de prueba, ya que puede comprometer el principio de imparcialidad, lo que lleva a que se reconozca el carácter meramente secundario y aclaratorio de la prueba para mejor proveer. Quiero resaltar en definitiva la gran contribución que implica el libro de don Jorge Lazo, La prueba en el proceso civil, no solamente para la práctica profesional de los diversos operadores ante el sistema de justicia civil, abogados, litigantes y jueces, sino además la contribución que implica para el aprendizaje de los y las estudiantes de Derecho en los aspectos fundamentales de una de las temáticas más importantes en relación con el proceso civil. Felicito al autor y a su familia por la obra y espero todavía muchas obras más de don Jorge Lazo. Muchas gracias. ¿Te vas a dirigir? Sí. Agradecemos a don
Javier, sus amables palabras y su introducción a la presentación del libro del autor Jorge Olazo. Tenemos entonces ahora al mismo autor, a don Jorge Olazo, quien se va a dirigir a ustedes. Don Jorge. Buenas tardes, doctor Javier Llobet Rodríguez, estimable amigo, público participante en este seminario sobre Ley de Garantías Mobiliarias, compañeros y compañeras, amigos y amigas, todos y todas. Primero que todo, para mí constituye un honor el que se me dé la oportunidad de estar ante ustedes para efectuar la presentación de este libro, que constituye la primera de muchas obras de la serie de monografías en Derecho Procesal Civil y Derecho Privado, cuyo aporte a este campo del derecho deriva del apoyo de Editorial Jurídica Continental, presidida por don Javier, y el Consejo Editorial, integrado también por el doctor Álvaro Hernández Aguilar, sin lo cual este proyecto jamás se pudiera haber iniciado. Como bien lo dice Javier, mi conocimiento de él comenzó desde el ámbito futbolístico, ¿verdad? Entonces, o mejenguerístico, podríamos decirlo de esa forma. Entonces, ya sabiendo la jugada que iba a planear y que iba a desarrollar todo un planteamiento muy propio de él, de mi libro, ¿verdad?, en donde lo iba a desmenuzar de esa forma, me parecía adelantarme a la jugada y no hablar directamente del libro, ¿verdad? Entonces, me focalizaré más bien en vivencias personales que me llevaron al mismo, ¿verdad?, que quizás les puedan ser de mayor interés, digo yo. En días pasados, y justo cuando estaba haciendo la presentación de este texto para la presentación del libro, escuché una historia en torno a la figura del actor y comediante Charlie Chaplin. Dicen que en el año 1925 dicho actor se encontraba en la cúspide de su carrera. El periódico The Miami Herald publicitó un concurso en los Estados Unidos de Norteamérica en el que buscaba a la persona que pudiera imitar de la mejor manera a Chaplin, lo cual conglomeró a gran cantidad de personas a las que se sometía a una prueba y efectuaba una selección para participar en rondas subsiguientes del concurso a quién imitaba mejor a Chaplin. Motivada por la curiosidad, el mismo Chaplin se inscribió con su verdadero nombre en una de esas eliminatorias y se presentó para realizar una parodia de lo que él hacía para vivir todos los días en la gran pantalla. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando el jurado del concurso lo eliminó de entrada, diciéndole que no era apto, pues su imitación de Chaplin, o sea, él mismo, no llenaba las expectativas. Quizás esta moraleja o anécdota real, ¿verdad?, la cuento porque para mí lo que muestra es muchas veces que todos y cada uno de nosotros somos seres únicos, en los que Dios en su grandeza nos hizo de una determinada forma, pero también nos permite vivir, pasar por caminos que van dejando huellas en nuestra vida y que van forjando poco a poco esa identidad y que también nos hace personas únicas en este universo. Bajo esta perspectiva específica de las huellas de la vida, ¿verdad?, una de ellas que marcó mi vida y mi relación con la teoría de la prueba fue mi ingreso al Poder Judicial desde hace ya mi lejana edad de 18 años. Desde ese momento, el campo de la prueba y su importancia en el proceso fue una situación que me maravilló y a la vez me apasionó, como parte de esa mente infantil propia de los 18 años, ¿verdad?, y que aún lo sigue haciendo ya a mis 40 y tantos. Y es que ese escenario histriónico, llamo yo, propio de la cinematografía chaplinesca o del teatro, ¿verdad?, en donde las partes relatan su historia, pero a su vez ofrecen las pruebas para demostrar esa reconstrucción fáctica y argumentativa a través de un elenco de objetos y de actores y de actrices, buenos y malos a veces, ¿verdad?, con relación a los testigos, nos lleva a llegar a un convencimiento, y nos lleva a un convencimiento del cual hizo referencia Javier ahora, que es un convencimiento que encuentra su génesis en la teoría del auditorio planteada en su momento por Aristóteles. Representado en este momento el auditorio por el juez o la jueza de turno, ¿verdad?, el tribunal en el caso que le corresponde e incluso la sala de casación. Esto para mí, este convencimiento desde el punto de vista planteamiento aristotélico argumentativo, marca la esencia misma del derecho procesal. Es en el marco de este planteamiento, ¿verdad?, que la teoría del caso y su reconstrucción a través de las pruebas lo que evidencia la importancia y la temática que nos ocupa.
Una temática que requiere una enseñanza específica, considero yo, en el estudio de la carrera del derecho y a la que muchas veces no se le da la importancia de vida. Mi experiencia personal a raíz de la estancia en 7 u 8 meses en Barcelona me pudo integrar a institutos en donde el derecho probatorio es parte esencial de los estudios de maestría o de doctorado, ¿verdad? Imagínense lo que es un doctorado solo en derecho probatorio, ¿verdad? Lo que me demuestra a mí la importancia de una materia como esta, ¿verdad? O un campo del derecho como este en el cual pues me ha apasionado, ¿verdad? En el planteamiento pedagógico de la enseñanza de la prueba es necesario recalcarle, pienso yo, a los futuros operadores del derecho que se debe lindar entre 4 verbos importantes o 4 funciones psicológicas, como lo llamo yo, dentro de un planteamiento del tema probatorio. Estos verbos o funciones psicológicas, llamo yo posturas del juez y de la jueza, podrían dividirse en 4 aspectos importantes o 4 verbos importantes. Primero, el verbo ofrecer, ¿verdad? Que ya de por sí implica una situación propia de la parte, no tanto del juez, la admisión y la denegación, que los coloco básicamente en un solo verbo, ¿verdad? El admitir, que también puede plasmarse como denegar, la práctica en sí y la valoración. En la primera etapa del ofrecer, mi experiencia personal y profesional y también pedagógica me ha llevado a descubrir que a veces incurrimos en el error muy propio de los operadores del derecho de incorporar en el tema técnico propio, ¿verdad?, de la argumentación en el hecho. O sea, muchas veces se hace una valoración fáctica del hecho y de una vez se meten conceptos que son propios de la técnica del abogado y de la abogada. Lo que muchas veces nos llama a lo que los queridos profesores en materia de argumentación que seguíamos a don Pedro Baba llamábamos como la frase de la magia verbal, lo que se conoce como la magia verbal, ¿verdad? Que muchas veces los abogados desde el punto de vista de los conceptos incorporamos esos conceptos técnicos, ¿verdad?, dentro de la relación fáctica del hecho, cuando en realidad un método pedagógico para contrarrestar este relato, ¿verdad?, que muchas veces no se convierte en una situación fáctica, sino más bien en una relación técnica, ¿verdad?, de lo que está pasando, lo plasmo yo de forma tal en mis cursos como la mente del pulpero, ¿verdad?, entre comillas, entendiendo y dándoles a entender a mis alumnos que en el planteamiento de esa demanda, ¿verdad?, la parte que plantea el proceso debe más bien tener un lenguaje sencillo, propio de una persona como equiparable a un pulpero. ¿Por qué? Porque es una persona que conoce el comercio, conoce la vida, conoce todo lo que pasa en el barrio, ¿verdad? Pero lo puede narrar de una forma sencilla, muy sencilla, casuística, ¿verdad? Pero muy sencilla, no como a veces lo hacemos nosotros, en donde una vez en el marco del cuadro fáctico metemos elementos que son propios de la argumentación técnica de un abogado y que muchas veces nos conlleva problemas desde el punto de vista del otro verbo al cual me voy a referir ahora, que es la práctica de la prueba. Imaginemos, ¿verdad?, lo que es una narrativa técnica de un hecho que quiero demostrar con prueba testimonial, ¿verdad? Entonces, pretendemos que a veces el testigo se refiera a hechos que estamos elaborando de una forma técnica y evidentemente el testigo no nos va a hablar de incumplimiento contractual, no nos va a hablar de reivindicación desde el punto de vista del hecho, sino que nos va a narrar situaciones sensoriales, físicas o psíquicas, ¿verdad?, que lo llevan a la captación del hecho de esa forma. El tema de cómo admitir prueba, ¿verdad?, que es el segundo verbo, o denegar, es una función propia evidentemente de la persona juzgadora, en la que se requiere la sensibilidad para entender el planteamiento del caso, ya no desde la órbita del que juzga, que eso es lo que a veces nos sucede, sino más bien de quien ofrece la prueba, porque es el llamado a demostrar. Muchas veces los jueces los colocamos en la órbita de juzgar en este momento, cuando en realidad lo que deberíamos ver es la visión de la parte que ofrece la prueba para acreditar los hechos. Es colocarse en otra visión acerca del problema. El campo de la práctica, ¿verdad?, de la prueba nos evoca la presentación escénica, y lo llamo así, en el marco del debate, en donde la persona juzgadora, como las partes, deben interpretar distintos roles protagónicos o de directores, dependiendo de lo que llamo yo la trama,
equiparándolo vía metafórica al sistema procesal que vamos a efectuar. Porque no es posible, digamos, que yo pretenda una visión de director del proceso en un ámbito como podría ser la materia civil, como bien lo dijo Javier, en donde el principio dispositivo pues lleva a que las partes estén en una situación de equiparación procesal, situación que no pasa en la materia laboral ni en la materia de familia, en donde el juez tiene que ser, y la jueza tienen que ser, ir más allá en áreas de principios fundamentales que los llevan a la averiguación del tema verdad. Y por último, ¿verdad? En este estadio tenemos el de la valoración, en donde la solución se vincula con el tópico argumentativo, con el convencimiento de la persona llamada a juzgar. O sea, la unión de lo que es la reconstrucción de la prueba versus la argumentación del caso, ¿verdad? Quizá la parte más importante en la elaboración del silogismo lógico de la sentencia. En esta obra que presento hoy, escrita 10 años después que la anterior, con un poco de más arrugas y menos pelo, pretendo plantear nuevos interrogantes al tema del derecho probatorio, sobre todo a partir del capítulo 2, en la que busco tejer un vínculo entre los medios de prueba y los derechos fundamentales y humanos, de los que la materia civil necesariamente debe nutrirse, para así evitar las críticas que en forma fundada muchas veces se nos hace, a ser aplicadores de un derecho rígido y formal. En mi visión de un poder judicial desarrollado en materia civil, no puede estar desvinculado a los derechos humanos y fundamentales. Creo que dentro de la visión de un juez civil no puede partir de una normativa primaria, sino que su visión tiene que ver justo a la línea siguiente, o sea, al derecho constitucional, a las fuentes de los instrumentos internacionales de derechos humanos y fundamentales, y requerimos esa visión de parte de los juzgadores, porque si no, la materia civil no tiene futuro, a mi visión de ser, y uno lo ve día con día cómo el desarrollo de otros campos, ¿verdad?, como la materia penal, la materia contenciosa administrativa, nos deja atrás, y nos deja atrás sencillamente por la visión del sistema, ¿verdad?, vinculado con el derecho fundamental. Es importante que en la materia de la evaluación de la prueba, en su práctica y en su admisión, el juez tenga esa visión del derecho fundamental a una tutela judicial efectiva en el proceso. Es por esto que planteo temas novedosos en nuestro derecho procesal, llamo yo novedosos, tales como ofrecer la posibilidad de introducir el interrogatorio de la propia parte como medio de prueba, como una garantía del principio de tutela judicial efectiva. En la actualidad, la única posibilidad de ofrecer medios de prueba como el interrogatorio, la confesión, se hace únicamente para acreditar hechos contrarios a la parte y no que le favorezcan, ¿verdad? Evidentemente es una situación que deriva del 333 del Código Procesal Civil y el 338 en la materia de la confesión. Sin embargo, yo voy más allá, voy desde el punto de vista de que si la propia parte quiere ser el elemento probatorio y llevar su propia declaración para que el juez la valore, ¿verdad? Situación o sensibilidad que me ha permitido o que la he logrado captar a través de mi acercamiento a la materia penal, ¿verdad?, en los cursos de acción civil resarcitoria, donde es factible, ¿verdad?, que la parte ofendida sea a través de testigo directo de los hechos los cuales generan la posibilidad de resarcimiento. Asimismo, a la hora también desarrollo el tema de la admisibilidad de la prueba bajo el marco de admitir la declaración de personas independientemente del tema de discapacidad sensorial o cognitiva. Esto es un punto sumamente discutible en la doctrina actual, ¿verdad? Nuestro Código Procesal Civil no lo desarrolla de una manera clara, ni aún en el proyecto al Código Procesal Civil. Lo que aquí estoy discutiendo es la posibilidad de que si una persona es sordomuda, si una persona es ciega, puede ser elemento probatorio del proceso, ¿verdad? Porque tiene sentidos que le permiten captar los hechos y poderlos transmitir a un juez. Incluso yo voy más allá, desde el punto de vista de la discapacidad, analizo la situación de las personas que sufren de un tipo de, cualquier tipo de enfermedad mental, ya sea un retardo, ¿verdad?, que puede ser que les impida, ¿verdad?, desde el punto de vista de la autoridad del negocio jurídico, constituir un negocio jurídico, pero eventualmente puede ser un importante elemento probatorio si esa persona puede comunicar lo que captó con sus sentidos al juzgador o a la juzgadora. Esto en aras de aplicar
las políticas propias del Poder Judicial. No es posible que, digamos, aprobemos una convención Belén-Dupará que busca integrar a las personas con discapacidad y mi experiencia profesional, sobre todo en el campo de la valoración de jueces 3, cuando planteo estas preguntas, que si permitirían a una persona con algún tipo de retardo declarar, me dicen que absolutamente no, porque no es posible, porque es una persona que sufre de discapacidad. Son visiones de sensibilidad que es importante retomar en esta materia y por alguna situación de vida me llaman poderosamente la atención. Y no puedo terminar esta presentación sin volver a retomar el tema de las huellas de la vida, que marcan la identidad de nosotros como seres humanos. Particularmente este servidor, debo agradecer a Dios por las huellas que han dejado en mi vida personas como el doctor Gerardo Parajelas Vindas, que me permitió ser su asistente durante mucho tiempo, los doctores Bernardo Vandelá Echeverría, que de Dios goce, y Jorge Hernán Rosas Sánchez, quienes posibilitaron mi ingreso a la sala segunda como letrado, y todos aquellos compañeros de los tribunales por los que he tenido la dicha de ocupar un cargo, como lo son los tribunales de Guanacaste, Limón, Alajuela y San Carlos. Al doctor Alfredo Chirino, por abrirme las puertas de la Escuela Judicial y permitirme compartir con juristas de la talla de Javier Llobet, Héctor Amoyetti, que de Dios goce también, y William Morinari, y a mis compañeros del Tribunal Segundo Civil de antaño, Juan Carlos Brenes y Abel Jiménez, y en la actualidad a mis dos queridas amigas, Deyanira Martínez y Patricia Molina, cuyas discusiones en las votaciones llenan las páginas de texto que ahora presento. A Gerardo Bonilla, por siempre apoyarme y brindarme el honor de ser el primer autor que publica en estas monografías. A mis alumnos y alumnas de la Escuela Libre de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y del posgrado del Derecho de la Seguridad Social de la UNED, cuyas dudas y cuestionamientos precisos alimentan la mente de este profesor, que no deja de aprender de la vida y del derecho. Finalmente, mi más grande agradecimiento a mi padre y a mi madre, el primero que ya no me acompaña, y a ella que está conmigo en este auditorio, como siempre junto a mí. Gracias por enseñarme el secreto de la vida, que es que con trabajo y esfuerzo y el deseo de nunca rendirse, se puede eliminar cualquier barrera. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Jorge por su presentación. Llamamos en este acto al doctor Álvaro Hernández, coordinador de la Comisión de Derecho Civil y Mercantil. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. En nombre de la Comisión Civil y Comercial de este colegio, y también en lo personal, como amigo, como compañero de la judicatura de don Jorge, les hago saber nuestra más extraordinaria satisfacción de ver germinar a un jurista que ya lo hemos culminado en esa condición. La propiedad argumentativa, cognoscitiva que está ofreciendo nuestro compañero Jorge Olazo Álvarez en materia procesal civil, efectivamente, como ustedes lo pudieron apreciar, es digna de admiración. Y bajo ese punto de vista, como amigo, como compañero, mi más sincero reconocimiento y felicitación, don Jorge. Yo a usted lo vi ingresar hace más de 20 años, no digo más porque no es la idea, al Poder Judicial, efectivamente, desde que ingresó a la Escuela Judicial y fue escalando diferentes tipos de posiciones dentro de la carrera de la judicatura, y poder apreciar la propiedad y el conocimiento que usted nos está ofreciendo en esta obra y lo que nos está haciendo valer, es sinceramente muy, muy gratificante. Es importante tomar en consideración que esta comisión va a servir de ventana, de espacio, de apoyo para todas aquellas colegas y colegas que efectivamente vayan a decidir a investigar en derecho civil y comercial. Es muy importante ofrecer estos espacios, sobre todo en esta materia que lastimosamente ha venido un poquito rezagada y que a través del colegio y diferentes tipos de foros vamos a tratar de fomentar su desarrollo y su auge,
que mucha necesidad y mucha falta nos hace. Felicidades, don Jorge, y en nombre de la comisión, del colegio, de mis compañeros, y también al doctor Javier Llobet Rodríguez, vamos a entregarles un certificado y sumamente agradecidos. Muchísimas gracias y un aplauso para ellos, por favor.